¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Hoy es viernes 24 de julio y bueno, pues ya tenemos preparada la información más importante que ha ocurrido en Tlaxcala, México y el mundo. Y bueno, pues vamos a platicar este día sobre este informe que dio a conocer la Fiscalía Especializada para la Investigación de Trata de Personas. Ya verá, le preguntamos al fiscal pues el número de redes de trata identificadas, le preguntamos también sobre el golpe financiero a estas redes de tratas. Ya verá la respuesta que nos dio, simplemente pura opacidad, y nos dijo, bueno, estamos investigando. No es una respuesta que los tlaxcaltecas o que los familiares de las víctimas estén esperando. Y bueno, en este mismo sentido también ahí estuvo el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Martín Perea Marrufo, que bueno, pues dijo que los municipios precisamente deben atender este problema de trata y prostitución en la vía pública porque es una competencia que les corresponde a los presidentes municipales. Y en este mismo sentido dijo, prácticamente les echó la bolita, les dijo, ustedes son los responsables, ustedes son los que toleran, y además legalmente ningún municipio del estado de Tlaxcala ha hecho modificaciones y reformas al bando de policía y buen gobierno para poder incluir este tema de trata de personas y prostitución como un reglamento interno que deba cumplirse en el interior de los municipios. Así que los municipios también se vuelven cómplices, también se vuelven culpables y tolerables precisamente de estos delitos que se cometen en Tlaxcala, y que después de estos operativos no pasa nada. ¿Por qué? Porque las redes, la prostitución y la trata de personas sigue en el estado de Tlaxcala, en los municipios, en este corredor de la vía corta Santa Ana, Puebla, y también en el municipio de Calpulalpan, en el municipio de pues Apizaco y otros municipios donde ya le estaremos platicando. Y bueno, pues en este mismo sentido le quiero dar a conocer que bueno, pues ya está con nosotros en el estudio Edith Méndez Aguazzi. Ella es activista, feminista y directora general del colectivo Mujer y Utopía AC. Y bueno, pues también a lo largo de esta hora pues vamos a platicar también precisamente sobre esta conferencia de prensa en la que estuvo también ahí el coordinador, pues nuestro amigo Antonio Martínez Velázquez, donde bueno, pues se le cuestionó sobre este tema, que cómo va a ser recordado, porque por ahí ya se rumoraba su salida del gabinete del gobierno del estado, y dijo, bueno, pues yo quiero que me recuerden por informar y no por una plaza, haciendo alusión precisamente a una pedradota a la titular de la Coordinación de Radio, Cine y Televisión, Angélica Domínguez Hernández, que bueno, pues usted recordará que el ex titular de la Secretaría de Educación Pública, este personaje que ha sido señalado por supuestamente combatir la corrupción, más que combatirla, permitió, simplemente lo que hizo fue tratar de reducir en algunos márgenes, y en otros lados mantiene igual opacidad y la corrupción, o la mantuvo al frente de esta Secretaría de Educación Pública. Y bueno, pues también le voy a dar a conocer a lo largo de esta hora este tema que tiene que ver con el INE, que aplaza por segunda vez las reglas para fiscalizar precampañas adelantadas, un tema que ya estaremos platicando, un tema que a usted y a mí nos interesa, porque hemos visto a lo largo de los últimos meses, de las últimas semanas, cómo estas precampañas anticipadas pues se han generado mucho despilfarro de recursos, bardas pintadas, estrategias de comunicación, estrategias en las redes sociales, y eso ¿quién lo paga? Pues lo paga usted y la pagamos nosotros a través del erario, aunque nos digan que no es cierto. Y también le voy a platicar sobre este tema de la revisión del TEMEC, esta información nacional que dice la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, que tras la reunión comercial con Greer se está avanzando en la revisión. Y bueno, pues si le parece, cuando es la 1:07 p.m, vamos a iniciar con este programa de noticias. A nombre de Martín Rodríguez Hernández, titular de este espacio de noticias, soy Néstor Jiménez y vamos a iniciar con el programa Al Chile. Y bueno, pues en este mismo sentido le voy a platicar que bueno, pues este día estuvo la Fiscalía General de Justicia pues precisamente atendiendo estos temas que tienen que ver con pues la investigación de trata de personas y los delitos de prostitución. Y bueno, pues en este mismo sentido le informo que bueno, pues este día el fiscal especializado Oscar Braulio Angulo Teroba, bueno, pues fue cuestionado, presentó unas cifras donde bueno, pues da a conocer precisamente los avances en los operativos, las detenciones, el número de averiguaciones previas y bueno, pues las investigaciones que se vienen realizando desde el gobierno del estado. Y bueno, pues al cuestionarle sobre el número de bandas que se han identificado precisamente en Tlaxcala, si ya las tienen identificadas
identificadas, si ya hay pues avances en esos procesos, si hay o no precisamente un golpe a la economía financiera de estas redes nacionales e internacionales de trata de personas y prostitución. Pues simplemente el fiscal se puso nervioso, dijo que pues no podía dar esos datos por el tema de investigación. Yo esperaba una respuesta pues más real, que pudiera ser creíble para las familias de las víctimas y para las víctimas que seguramente pues sufren este delito. Si le parece, vamos a ver las declaraciones del fiscal especializado Óscar Braulio Angulo Teroba. 2026 tenemos 6 carpetas de investigación. De esas 6 carpetas de investigación, 5 ya fueron vinculadas a proceso, 2 fueron por pornografía infantil, que también es el dato histórico que les di, y 3 más por explotación sexual. Existen carpetas de investigación, pero son de años anteriores, de hechos que se cometieron en años anteriores. Sin embargo, todas se encuentran en el periodo de investigación, y el resultado es las sentencias, las 37 sentencias que tenemos hasta el momento. Posteriormente al 2021, bueno, en la extinción del 2022, no había sentencias y están desglosadas por años en la gráfica. ¿Esto qué quiere decir? Que todas las carpetas siguen su trámite, se sigue investigación y el resultado se obtiene con las sentencias. El mensaje que pudiera hacer a las víctimas es que nosotros estamos, seguiremos y seguiremos trabajando contra la trata de personas en el Estado. ¿Cuántas agrupaciones tiene identificado Tlaxcala? ¿Cuántos tratantes? ¿Cuántas redes? Mira, ese es trabajo de investigación. Obviamente por el sigilo de la misma y el complejo de la situación, pues no estamos en posibilidad de poder aportar esa información, porque evidentemente pues es parte del mismo delito, ¿no? Gracias. El funcionario informó que durante 2026 existen 6 carpetas de investigación, de las cuales pues 5 ya fueron vinculadas a proceso, 2 por pornografía infantil y 4 precisamente por explotación sexual. Además, destacó un acumulado de 37 sentencias derivadas de investigaciones iniciadas en años anteriores. Sin embargo, insisto, la Fiscalía no detalló las acciones que han permitido desmantelar o intentar desmantelar estas organizaciones completas para afectar las estructuras financieras de estos grupos que se dedican a la trata de personas y a la prostitución. En este sentido, bueno, pues Angulo Teroba se mostró nervioso a la hora de responder y bueno, pues señaló que existe coordinación con áreas de inteligencia financiera para la reparación del daño, pero no confirmó precisamente el aseguramiento o congelamiento de los recursos económicos en instituciones bancarias. Y bueno, pues simplemente la falta de información pues mantiene dudas sobre el alcance de esta estrategia contra uno de los delitos históricamente que ha marcado a Tlaxcala y a México, mientras la autoridad, bueno, pues nos asegura y nos presume que están trabajando en su combate. Bueno, pues persiste precisamente la demanda mayor transparencia sobre los resultados y las acciones para desarticular las redes sociales. Pero le voy a decir algo más. Alguien que no se quedó callado fue el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, a Martín Perea Marrufo, el titular de esta dependencia, que afirmó precisamente que les echó la bolita a los ayuntamientos y dijo que pues a los municipios les corresponde precisamente regular y atender la prostitución que se ejerce en la vía pública, al señalar que hasta el momento ningún municipio del sur de Tlaxcala o de cualquier otra parte de la entidad ha solicitado apoyo estatal para realizar estos operativos. En pocas palabras, los municipios, los presidentes municipales, regidores y todos los funcionarios de los ayuntamientos se vuelven cómplices de este tipo de delitos que está a la luz, a la vista de todos. Vamos a ver al titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y regresamos para seguir platicando. Que corresponde o compete directamente a los municipios. La verdad es que, y lo voy a decir, ningún municipio de los que de alguna manera en el sur se ha manifestado o nos ha informado o nos ha dicho o coordinado, sabes que ya ya hice la homologación del concepto de prostitución en mi mando de policía y gobierno. Entonces, en consecuencia, es un tema municipal, ¿verdad? Entonces, sí decir que los municipios deben de, con la corresponsabilidad que a todos nos pega el tema de la seguridad, Estado, municipios y federación, sus municipios tienen que hacer su parte en retirar a las damas o caballeros
de los lugares donde ya conocemos, inclusive en la vía corta, ahí lo voy a dejar. Pero sí, o en la carretera que va allá de Calpulalpan, también hay algunas personas que se dedican a ejercer este oficio. Entonces, ahí lo dejaría, que es un tema netamente municipal, que tiene que actuar en consecuencia. Ninguno lo ha hecho. No. O al menos no tenemos la información que nos hayan dicho, ¿sabe qué? Yo ya hice mi operativo, ocupo a que me apoyen, Estado, claro, con gusto. Vamos a hacer un operativo para retirar a las damas caballeros que ejercen la prostitución y obviamente, no sé, invitarlos a que se retiren o ponerlos ante un juez calificador, juez de paz, para que haga lo correspondiente. Gracias. El funcionario estatal, bueno, pues también reveló que no tiene conocimiento de que no hay modificaciones en los bandos de policía y buen gobierno de los 60 ayuntamientos para atender esta problemática de frente, pese a que existen puntos identificados donde se ofrecen servicios sexuales, principalmente, ya les repito, sobre la vía corta y la carretera con dirección al municipio de Calpulalpan. Perea Marrufo, pues sostuvo que aunque la competencia es municipal, bueno, pues se requiere una coordinación entre los tres órdenes de gobierno precisamente para atender este fenómeno. Sin embargo, enfatizó que corresponde a los ayuntamientos iniciar las acciones y solicitar formalmente el respaldo de la autoridad estatal. El secretario también señaló que ningún municipio ha informado sobre operativos realizados para retirar a las personas que ejercen algún tipo de servicios de prostitución en espacios públicos. En caso de que los gobiernos municipales soliciten el apoyo, pues el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, bueno, pues afirmó que estarán en la mejor disposición de poder participar en estas acciones correspondientes de atención y prevención en los 60 municipios. Y bueno, pues finalmente Perea Marrufo reiteró que los ayuntamientos deben asumir su responsabilidad y actuar conforme a sus atribuciones, mientras que la autoridad estatal, bueno, pues está disponible para colaborar cuando exista una solicitud de formal apoyo. Y bueno, pues en este mismo sentido, le doy la más cordial bienvenida a Edith Méndez Aguazzi. Ella es activista y feminista y directora del colectivo Mujer y Utopía AC. Edith, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Néstor? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, pues Edith, lo platicábamos hace una semana aproximadamente cuando te hice la invitación. Dije, pues vamos a platicar un poquito sobre estos resultados que se dan a conocer, que da a conocer este día el fiscal, que da a conocer el gobierno del estado. ¿Qué te parecen? ¿Coinciden o no coinciden los datos con los que ustedes tienen? Pues esto ha sido una discusión de administraciones atrás, ya llevamos alrededor de 20 años o más, colocando en lo público el contexto real, actual que se vive, y definitivamente constantemente observamos que no coincide las narrativas de los gobiernos, de las administraciones, que las acciones que se están implementando o que se pretenden implementar, pues no están dando una respuesta ni una modificación a estos patrones que se viven. Pero además, es toda esta información que acabas de compartir, ¿no? Lo que se está diciendo desde el gobierno actual. Tampoco estamos mirando que lleven una estrategia clara, concisa y de cero tolerancia al delito contra la trata de personas, pero que además tampoco una de las actitudes que se mantiene es no escuchar a la sociedad civil, no escuchar a las víctimas, al trabajo que se ha realizado alrededor de esta problemática para coadyuvar en la prevención, en la erradicación, pero también en el tema de sanción, ¿no? Esto que acabas de compartir sobre los datos que dan, es decir, se lleva a cabo una acción, pero estas acciones no van acompañadas de estrategias integrales realmente, porque por un lado puedan tener la seguridad las mujeres en situación de prostitución para poder brindar información y detectar si están siendo víctimas del delito de trata, ¿no? Porque además también recordar que las mujeres que están en situación de prostitución corren muchos riesgos, aunque no esté detrás un proxeneta, una red de tratantes, el propio contexto de prostitución las está colocando en riesgos feminicidas, ¿no? Y eso también es importante, no separarlo de estas
estas acciones que se llevan a cabo. Y por un lado, insisto, la atención que debe ser integral, que debe ser segura, que debe de garantizar el que realmente se pueda llegar a redes de tratantes y a todas estas estructuras que hay a su alrededor, y por otro lado, que efectivamente se pueda detener y sancionar a los tratantes que están en estas redes. Pero que además recordar que muchas veces en estas acciones que se realizan, a quienes detienen son también la parte, los eslabones que están más abajo y no quienes están arriba teniendo este dinero, obteniendo beneficios, que tienen un poder internacional incluso, porque muchas mujeres que son trasladadas a nuestro estado, de otros estados o de otros países, se explotan aquí, pero también muchas mujeres de otros estados y del estado de Tlaxcala son trasladadas a otros países para ser explotadas, ¿no? Entonces, ¿qué acciones se tienen que estar implementando desde el gobierno en conjunto con las víctimas rescatadas, con sociedad civil, para realmente poder tener impactos positivos? Así es. Hay algunos temas que se abordaron en este diálogo circular, donde, bueno, pues se daban a conocer diversos materiales. Un libro, por ejemplo, que pues se tenía previsto para Tlaxcala, sin embargo no se concretó ese libro, y bueno, pues el recurso prácticamente se perdió, porque no se presentó también un proyecto alternativo que pudiera pues precisamente canalizar ese recurso hacia una labor preventiva, donde pues aquí todos los ciudadanos, todos los tlaxcaltecas, todos los mexicanos, pues tenemos que atender. Sí, este libro que mencionas fue parte del comité que se estableció hace poco, que es el Comité Educativo para la Prevención contra la Trata de Personas, desde el espacio de la SEP, ¿no? Y la intención es, el libro era parte de una estrategia que tendría que ser más amplia y que tiene que ser mucho más permanente. Leía un poco de la información que entregaron hoy, de pláticas que se llevan a cabo, una obra de teatro, que digamos, no es que esté mal, el tema es que son esporádicas, que no van acompañadas con otro material mucho más sensible, mucho más profundo, que no va acompañado de estrategias para la denuncia, insisto, de manera segura. Ese libro, tuvimos la oportunidad también algunas compañeras de poder revisarlo, desafortunadamente no se ha podido publicar porque no hay coincidencia en la información que se está colocando, hay cosas que no están actualizadas, tiene que ver con la percepción de quienes están escribiendo y, digamos, tendría que ser algo bueno. La discusión se ha centrado en ese libro que, hasta donde yo entiendo, se ha retrasado, la idea es que se presente en algún momento, pero entiendo que lleva como 3 años ese libro trabajándose, revisándose, y que no se ha podido llegar a una postura clara. Y eso también es importante porque el enfoque de derechos humanos, el enfoque de género, un enfoque también que llegue a las juventudes, a las adolescencias, a las niñeces, tiene que estar plasmado ahí, ¿no? Y también es algo que parece que no se ha logrado entender. Y desde este comité se tendría que estar trabajando en una estrategia amplia que forme parte del plan que existe ya a nivel estatal de 2022 a 2027 y que tampoco se está cumpliendo de manera estratégica ni de manera continua, pero tampoco coordinada, ¿no? De repente vemos acciones que se llevan por un lado, este libro es un ejemplo que no está coordinado. Después de un tiempo que ya se había trabajado, se trabajó en coordinación con la Secretaría de las Mujeres y que eso ha llevado a retrasarlo, ¿no? Que no hay un trabajo realmente coordinado, estratégico, para que las acciones no lleven tanto tiempo. Esta administración está a poco de terminar y este plan de trabajo que fue que es 2022-2027 debe de tener una continuidad, y después de que termine esta administración y que llegue al 2027 se debe de pensar en un planteamiento, una estrategia de continuidad, rescatar lo que se hizo, pero hasta donde entendemos también hay compañeros por ejemplo, del Centro Fray Julián Garcés que han colocado su posicionamiento en el que identifican alrededor de un 11% de aplicación de este plan estatal, ¿no? De estrategia para la eliminación de la trata, y eso nos habla que en cuántos años ya llevamos, 6 años, ¿no? De este plan, y que se tenga el avance únicamente del 11%, habla de la falta de compromiso real, de seguimiento, de trabajo estratégico para atacar este problema. Pero además, algo bien grave que desde el principio de esta administración fue negar este delito. Este y otros delitos como la desaparición, el feminicidio, las diferentes violencias contra las mujeres y obviamente la trata de personas ha llevado a que no se atendieran, ¿no? Y que ahora que ya se va a acabar el año, pues se pretende entregar resultados que no existen. Esa es una realidad. Son cifras maquilladas. Pero preguntarte, Edith, esta administración por lo menos creo que ha presentado una estrategia, independientemente de los avances,
otras administraciones, ¿cuál ha sido pues el tema? Porque digo, hoy el secretario de Seguridad Ciudadana pues dijo algo que muchos lo sabemos, ¿no? Hay complicidad de parte de los presidentes municipales, de los diputados locales, de todo el mundo hay complicidad porque no hay denuncia, no hay realmente un ataque frontal, pues para quienes, como dices, quienes encabezan estas redes de tratantes, y únicamente a mí la verdad es que se me hace, pues, no sé, hasta a lo mejor un poquito burdo el tema de ir con las sexoservidoras. Digo, ellas no te van a decir si estoy sufriendo de violencia. ¿Por qué? Pues porque saben, como dices, el peligro, el riesgo que corren ellas o sus familias. Muchos de los casos se ha documentado que las familias de las chicas que pues ejercen este tema de la prostitución, que están en estas redes de tratas, pues son amenazadas, ¿no? Y tienen bien plenamente identificada a las familias de estas chicas. Sí, sí es importante mencionar que no es la primera vez que ocurre este tipo de acciones por parte de los gobiernos. Desde la estrategia de sociedad civil que se realizó a principios de los 2000 para lograr visibilizar la trata y tipificar el delito de trata, se ha venido de manera constante insistiendo con los gobiernos que acepten que hay un problema grave de trata de personas, principalmente con fines de explotación sexual, pero también con otros fines, ¿no? También con fines de explotación laboral, de mendicidad, de otras formas de explotación. Y hay gobiernos que también han llevado acciones como estas en hoteles, en bares, en diferentes lugares. No es la primera vez que ocurre. Han existido también planes estatales que desde la sociedad civil se ha presentado en gobiernos anteriores. Recordemos que el Consejo contra la Trata de Personas en el Estado se estableció, si no mal recuerdo, en 2015, alrededor de 2015, que participamos nosotras en un principio. Sin embargo, el trabajo que resulta institucional, que dificulta y obstaculiza muchas veces que realmente se lleve a cabo otras acciones, nos llevó a tomar la decisión de salir de ese espacio, ¿no? Sin embargo, sí han habido acciones que quedan muy cortas. O sea, ese es el tema con los gobiernos, el actual y los anteriores, que hay gobiernos que no lo aceptaban a principios de los 2000, también era una negación fuerte de esta problemática. Después, en los gobiernos posteriores, se aceptó a medias, se decía que sí, pero que no era grave, se decía que era parte de otros estados, y no se ha atendido, insisto, en ninguno de estos gobiernos de manera integral. Y una de las cosas graves que acabas de mencionar también es el tema de la denuncia, porque los gobiernos siguen insistiendo en que sea una denuncia directa. El delito de trata de personas es un delito que se debe de investigar de oficio, es decir, basta con una denuncia anónima que en algún lugar está ocurriendo una situación similar a la trata, o puede ser, y para que la administración vaya a verificar, vaya a realizar alguna acción de investigación sin que haya una denuncia directa, ¿no? Porque hace un momento que yo veía igual la información que decían, mencionaban que hay 7 denuncias únicamente de 2022 a 2026, ¿no? Cuando hubo, digamos, el 2022 fue la última que se recibió, que fue una denuncia, 2023, 24, 25 fueron 0 denuncias en teoría, porque de atención se han dado atención a muchas mujeres del Estado y fuera del Estado, ¿no? Pero no terminan en una carpeta de investigación. Los datos oficiales que presentan son las carpetas de investigación. Entonces, el tema de la denuncia es importante, que la ciudadanía no se quede con la idea de que no podemos hacer nada, ¿no? Una denuncia anónima sí sirve para que de oficio las autoridades vayan, investiguen y actúen para incluso rescatar a posibles víctimas de este delito. Así es, bueno, un tema que realmente, pues a muchos tlaxcaltecas, a las víctimas, principalmente a las familias de las víctimas, pues estarán preguntando cuándo realmente se hará este verdadero combate frontal, porque pues todo parece indicar que pues habrá tal vez iniciativa, pero no hay una contundencia, no hay un enfrentamiento real para poder desmantelar el trabajo que mantiene el gobierno de Tlaxcala, lo mantiene con el gobierno federal, lo mantiene también con el gobierno de Estados Unidos. Recientemente hemos visto detenciones en Estados Unidos, pero el tema es que pues se sigue dando y es un tema que parece indicar que se siguen moviendo las piezas, y la corrupción que existe también al interior de las altas esferas de los gobiernos. Sí, porque sabes, incluso han habido más detenciones en otros estados y en Estados Unidos, por ejemplo, o en otros países, que en nuestro propio estado, ¿no? Y donde otros estados refieren que son tlaxcaltecas los tratantes o las redes de tratantes. Y han habido, pareciera, más respuesta en otros estados que en nuestro propio gobierno. Entonces, algo está pasando. Si es la corrupción, si es
estas alianzas que se tienen, si es la parte de la negación que se mantiene, eso es grave. O sea, incluso desde un principio que entró esta administración, yo creo que todas las organizaciones nos pronunciamos porque no podía negarse este tipo de delitos, ¿no? Este y otros delitos, porque eso ha llevado a la inacción precisamente. Oye, y bueno, pues ya que estamos hablando de este tema, ¿se han acercado ustedes con, pues con algún aspirante, hombre o mujer, que pues vean con mayores posibilidades de encabezar el próximo gobierno de Tlaxcala, pues para alzarle la voz y decirle, oiga, pues no se olvide de Tlaxcala, de este problema que es latente, de este problema que aún está pendiente y que requiere pues todavía de mayor atención? Todavía no lo realizamos, pero sí es importante que se sigan sumando a estos llamados. Justo en la durante las candidaturas para esta administración, nos acercamos a cada una de las candidatas y del candidato que estaban en ese momento para entregar una agenda feminista que realizamos desde el colectivo Mujer y Utopía, y incluso esta la recibió Lorena Cuellar, ¿no?, como candidata en ese entonces, y se comprometió a atender esta agenda feminista. Sin embargo, y obviamente ahí estaba el tema de estos tipos de delitos feminicidas como la trata, pero a la que definitivamente vemos que quedó olvidada, ¿no? Y que incluso en algunas otras personas que la conocieron hemos visto que han tenido interés, ¿no? En algún momento se realizó un foro por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en conjunto con la universidad, me parece que el Poder Judicial. Nos hicieron la invitación, nosotras no asistimos, entregamos esta agenda, entiendo que se tomaron algunas iniciativas. Lo mismo, por ejemplo, con el entonces Instituto Estatal de las Mujeres, ahora la Secretaría, pero que pues no puede quedar solamente de manera aislada en algunas instituciones o por algunos intereses, sino que debe de ser algo estatal, coordinado, porque es un problema grave que, como bien lo dices, requiere el acompañamiento o la coordinación con otras autoridades del país y a nivel internacional, ¿no? Me parece importante también dejar claro que si bien este programa puede ser bueno contra la trata o alguna política pública, no puede ser garantía de que su aplicación va a erradicar por completo el tema. Es muy grave, es un tema muy extenso, es internacional. También hay que quitar estos estigmas de que es cierto municipio solo en el estado de Tlaxcala no existía, ¿no?, sino que tiene que ver con una historia que me parece importante también que se dé a conocer, y que eso lleva también a que entendamos que es un proceso largo, pero que debe de empezar a aplicarse. De lo contrario, simplemente permanece, se da el permiso, se maneja la tolerancia. Y que no se puede decir que por muy bueno que sea un programa estatal, un plan, se va a erradicar, ¿no? O sea, eso también me parece grave, que hay quienes están diciendo que de haberse aplicado ya se hubiera erradicado. O sea, no, si hubiera habido cambios, eso sí es importante, se empieza a modificar los contextos, la lógica social, incluso de mirar como algo normal la prostitución de las mujeres, también es un tema de violencia patriarcal, pero se tiene que hacer un trabajo integral, continuo y realmente con compromiso y con recursos. De lo contrario, todo se queda en narrativas de buenos deseos. Así es. Bueno, pues Edith Méndez Aguazzi, te agradezco mucho esta entrevista. Platicamos ya sobre este informe que se dio a conocer el día de hoy. ¿Algo más que quieras agregar? Sí, también me parece importante que estas otras problemáticas como la desaparición y el feminicidio forman parte de estos delitos graves, ¿no?, como la trata. Y eso es algo que tampoco se ha querido mirar de manera integral cuando una chica, una mujer joven desaparece y las acciones que se llevan a cabo no son estratégicas, no son integrales y vuelve a colocar en riesgo a las mujeres, ¿no? O hay mujeres que continúan desaparecidas y niñas. No podemos dejar de recordar a Carla Romero Tesmol de 2016, que sigue sin ser localizada, y así como ella, muchas otras mujeres que muy posiblemente están siendo víctimas de trata por la falta de acción integral de los gobiernos anteriores, lo decías, municipales también. Entonces sí, ya hacemos un llamado a que se tome de verdad de manera seria y comprometida este trabajo en contra de estos delitos. Así es. Bueno, pues Edith Méndez Aguazzi, activista feminista y directora del colectivo Mujer y Utopía. Te agradezco mucho la entrevista y bueno, pues los micrófonos siempre estarán abiertos para poder mantener este diálogo, esta comunicación, este intercambio de ideas. Muchas gracias, Néstor. Así es. Bueno, pues nosotros vamos a una pausa, pero antes déjeme comentarle que pues en este problema la verdad es que los principales responsables pues no nada más es la autoridad, es usted y yo. Si vemos el delito y no lo denunciamos, pues nos convertimos en cómplices. Y usted sabe quién es
a qué se dedica su vecino o alguna persona que tiene identificada que sabe que es quien ejerce algún tipo de delito, denúncielo de manera anónima al 089 o al 911, donde ya estará en manos del gobierno del estado poder realizar estas investigaciones. Y bueno, pues los gobiernos municipales, yo insisto, los presidentes municipales son los que tienen la mayor responsabilidad, porque ellos son los que conocen precisamente su territorio, conocen sus comunidades y ellos son los que conocen precisamente esta problemática. El día de ayer, por ejemplo, cuando tuvimos ahí el miércoles, cuando fue el operativo Cero Tolerancia en Tlaxcala, la verdad es que me sorprendió mucho la declaración del secretario del ayuntamiento, Víctor Hugo Gutiérrez, porque pues uno no conoce los datos estadísticos del número de delitos que hay en Tlaxcala capital. Sí nos dio a conocer las comunidades y las colonias que son focos rojos, pero pues y negar que no hay violencia cuando el presidente municipal con licencia, Alfonso Sánchez García, lo admitió, y es de reconocer que haya admitido la problemática de inseguridad. Pues el secretario salió a la defensa y dijo que no hay focos rojos, que pues la inseguridad, pues solamente este operativo se realiza de manera preventiva. Y bueno, pues yo insisto que los presidentes municipales, las autoridades municipales tienen mucho que ver con los problemas, con los delitos que se cometen en su calle, en su barrio, en su colonia, en su comunidad, en su delegación. Los presidentes municipales, los presidentes de comunidad, los integrantes de los ayuntamientos tienen que hacer su chamba, porque de lo contrario llegaron únicamente para cobrar y extender la mano. Nosotros vamos a una pausa, pero antes lo dejamos con esta información en colaboración con la agencia Es Imagen Tlaxcala. Y bueno, pues nos habla sobre las cuentas públicas, que recibe oficios sobre este tema de las cuentas públicas y el presupuesto 2027. Vamos a una pausa y regresamos con más información. Congreso de Tlaxcala recibe oficios sobre cuentas públicas y presupuestos para el 2027. Durante la 8ª sesión ordinaria de la Comisión Permanente, el Congreso del Estado informó que ha recibido diversos oficios relacionados con la fiscalización de recursos públicos de municipios, como Chautempan, Santa Cruz Tlaxcala, Españita y San Pablo del Monte, los cuales fueron turnados a la Comisión de Finanzas y Fiscalización para su análisis. Además, se recibió una solicitud para que se contemplen recursos en el presupuesto de egresos 2027, con el fin de garantizar derechos laborales, así como diversos informes y comunicaciones remitidos por autoridades municipales y el órgano de fiscalización superior, que continuarán su trámite legislativo en las comisiones correspondientes. Con información y fotografías de Es Imagen Tlaxcala. Congreso de Tlaxcala recibe oficios sobre cuentas públicas y presupuestos para el 2027. Durante la 8ª sesión ordinaria de la Comisión Permanente, cuando es la 1:35 p.m. Y bueno, pues hoy en los diálogos circulares estuvo ahí el coordinador de comunicación social del gobierno de Tlaxcala, Antonio Martínez Velázquez, quien defendió precisamente su modelo de comunicación y este modelo de relación que mantiene con los medios de información del estado de Tlaxcala, y afirmó precisamente que busca ser recordado como un funcionario que privilegió la información y la transparencia por encima de beneficios personales o el uso de recursos públicos o el uso de recursos que pues puedan fortalecer o debilitar la relación con los medios de comunicación. Durante este encuentro, pues sostuvo que hay una buena relación entre el gobierno y la prensa, y pues no debe depender precisamente de convenios publicitarios, sino del acceso oportuno a información de intereses públicos. Si le parece, vamos a ver la declaración del funcionario y regresamos, porque todavía tenemos mucho que seguir comentando. Mira, yo creo que evidentemente cada quien tiene su estilo.
yo la verdad, y he sido muy transparente, yo no baso la relación que tiene el gobierno con la prensa por el dinero. Aquí se basa por la información que se da. Díganme ustedes, inclusive antes de que si habían tenido la oportunidad de tener esta conversación con el fiscal. A mí me importa que haya información. Y para eso me parece que ese es el mejor mecanismo de tener buena relación con la prensa. Quizá estaban acostumbrados, digamos, es un ethos, una sociología periodista del periodismo, de que buena relación con la prensa es con el individuo. Yo creo que esto es la información. ¿Por qué? Porque el gobierno pues, tiene la obligación de informar. Y es interesante la información, o es importante en la medida de que es pública. Es decir, la información que genera el gobierno es información que en sí misma es interesante. No tendría yo que pagar para que cubra, porque eso es como un absurdo. Es como pensar que no es importante la información que se da del gobierno. Pueden pues atacarlo por mi manera de ser, pero pues jamás por un tema de corrupción o algo por el estilo. O porque tengo una plaza por ahí, o porque ando con una cabeza también. Después de escuchar esta declaración, Martínez Velázquez aseguró que desde su llegada a la coordinación impulsó precisamente una política de apertura institucional que influya precisamente en facilitar el contacto de periodistas con funcionarios de primer nivel. Consideró que la información generada por el gobierno tiene valor por sí misma y no debería precisamente requerir incentivos económicos para ser difundida. El funcionario reconoció que esta postura ha generado incomodidad entre algunos sectores acostumbrados, entre algunos medios de comunicación o periodistas a una dinámica distinta, y calificó como un absurdo que el gobierno tenga que pagar para que se publiquen hechos de interés público. Finalmente afirmó que quiere concluir su gestión, imagínese usted, sin señalamientos relacionados con corrupción o beneficios personales derivados del servicio público. Sus declaraciones, pues dieron revuelo en esta conferencia de prensa matutina llamada Diálogos Circulares, en medio de cuestionamientos sobre la asignación de plazas y beneficios administrativos que han logrado pues algunos funcionarios, en particular la directora de la Coordinación de Radio, Cine y Televisión de Tlaxcala, Angélica Domínguez, que pues fue beneficiada por el entonces titular de la Secretaría de Educación Pública, Homero Meneses Hernández, que le dio precisamente una plaza, y que pues esta plaza inició desde el pasado 1 de febrero y que pues ya en los primeros días del mes de agosto seguramente ya estará reclamando su plaza para que esta plaza federal adherida a la sección 31 del CENTE, pues se le quede ya a esta funcionaria. Y él dijo, pues yo quiero que me recuerden como este funcionario que mantuvo una relación con los medios para acercarles la información, no como un funcionario que se beneficia del cargo público, como sucedió con esta persona. Y pues vamos a un corte y regresamos, pero antes le recuerdo que el día de mañana juegan los Coyotes de Tlaxcala contra los Leones Negros de la UDG, y para ello, pues ya tenemos una dinámica en este programa. Le reitero que únicamente se va a ganar un pase doble si usted nos dice qué jugador tlaxcalteca, qué futbolista jugó en ambas escuadras, y con eso de manera automática usted se lleva un pase doble para que el día de mañana vaya precisamente al estadio Tlahuicole a ver jugar a los Coyotes contra los Leones Negros en punto de las 16 horas. Vamos a una pausa y regresamos porque todavía tenemos información nacional.
pues le voy a dar lectura a los comentarios que nos hacen llegar en la página de Facebook. Dice Isabela Johnson, saludos a la licenciada Edith, felicidades por su trabajo en favor de las mujeres tlaxcaltecas. Le vamos a hacer llegar este mensaje a Edith Méndez Aguazzi, que bueno, pues ella es activista y feminista y directora del colectivo Mujer y Utopía AC, donde bueno, pues hace unos momentos estuvimos platicando sobre este informe que se dio a conocer por parte del gobierno del estado, por parte de la Fiscalía Especializada en Investigación contra la Trata de Personas, y bueno, pues donde ya se dieron a conocer estos resultados. Sin embargo, bueno, pues aún hay mucho trabajo que hacer, y bueno, pues este tema de la omisión de los presidentes municipales se hacen de la vista gorda, son cómplices, en fin, ya estaremos dándole seguimiento a este tema que bueno, pues ha generado mucho revuelo en Tlaxcala, porque el tema de la prostitución y la trata de personas pues sigue, a pesar de que se realizó este operativo hace una semana, donde bueno, pues se contabilizó a 28 mujeres que fueron empadronadas, que fueron investigadas, que fueron cuestionadas, y se clausuraron cerca de 9 moteles por algunas irregularidades sanitarias que se identificaron en 5 municipios del estado de Tlaxcala. Y bueno, pues nosotros vamos a información nacional, y pues ahora le voy a platicar que por segunda ocasión el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aplazó precisamente la aprobación de los lineamientos para vigilar y fiscalizar los procesos internos de los partidos rumbo a las elecciones de 2027. Con 8 votos a favor y 3 en contra, la mayoría de las consejerías retiró de la sesión el proyecto presentado por el consejero Jorge Montaño, quien explicó que busca precisamente incorporar las observaciones de los partidos políticos antes de someter nuevamente las reglas a votación. Le platico, Morena, PRI y el Partido Verde respaldaron el aplazamiento, mientras que las consejeras Carla Humphrey, Martín Faz y Arturo Castillo votaron en contra. Advirtieron que los partidos ya realizan actividades internas y que el INE podría estar llegando tarde para establecer las reglas claras sobre la fiscalización de estos recursos. Humphrey señaló que el tema se discute desde marzo pasado y que cuestionó precisamente que mientras avanzan los procesos internos, aún no existe un marco definido para revisar el origen y destino de los recursos utilizados. Representantes de la oposición también alertaron sobre eventos masivos y propaganda cuyo financiamiento permanece sin aclararse. Finalmente le cuento que el Consejo General del INE no estableció una nueva fecha para discutir y votar los lineamientos, mientras crece la preocupación de que las reglas sean aprobadas cuando los procesos internos de los partidos ya se encuentran avanzados. Y es que, por ejemplo, en el caso de Tlaxcala, pues el proceso interno de Morena pues se ha adelantado, no ha sido legalmente dado el banderazo de salida, pero bueno, pues usted ya sabe, usted ya identifica que hay un aspirante que, bueno, pues ya desde hace algunos años, pues ya inició con esta carrera interna en busca de la coordinación estatal por la cuarta transformación de Morena, PT y el Partido Verde. Y bueno, pues a pesar de que pues inició con esta campaña súper adelantadísima desde hace años, desde hace meses, bueno, pues parece indicar que pues aunque ha crecido en popularidad, en intención de voto, en preferencia electoral, en confianza ciudadana, simplemente no da una. Y en Tlaxcala, bueno, pues ya hemos visto los pronunciamientos de diversas organizaciones, de diversas agrupaciones, donde, bueno, pues le están exigiendo a los partidos políticos, a Morena principalmente, transparencia en la elección interna de pues los candidatos, de quienes resulte electo o electa como coordinador o coordinadora estatal en defensa de la cuarta transformación. Y bueno, pues para ello ya hemos visto los pronunciamientos que han hecho organizaciones civiles, agrupaciones de maestros, agrupaciones de campesinos, agrupaciones de trabajadores, que todos y cada uno de ellos insisten en poder mantener precisamente una transparencia, un respeto, un piso parejo. Incluso los aspirantes que se han registrado por Morena, PT y el Partido Verde, bueno, pues han señalado precisamente eso, que buscan precisamente un piso parejo entre quienes aspiran a ser coordinadores estatales. Y bueno, pues como todavía no se realiza este tema de proceso interno, pues ya los partidos están analizando precisamente de qué manera se puede
pues actuar para evitar este tipo de situaciones que vienen generando un poco de pues cuestionamientos entre los tlaxcaltecas, entre la sociedad. Y bueno, pues nosotros vamos a seguir con la información. 1:46 p.m. y ahora le voy a platicar sobre este tema del TEMEC, que la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, dice que tras una reunión comercial con Greer, bueno, pues se sigue avanzando. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se reunió con el representante comercial de Estados Unidos, Jameson Greer, en el marco de esta tercera ronda de negociaciones para revisar el TEMEC. Tras este encuentro, bueno, pues afirmó que existen avances en distintos temas y acuerdos bilaterales, aunque todavía no existen acuerdos concretos. La reunión realizada en Palacio Nacional, bueno, pues contó con la participación de funcionarios mexicanos y estadounidenses. Entre los principales temas de negociación se encuentran las reglas de origen, así como el fortalecimiento de las disposiciones laborales y ambientales del tratado comercial. La presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que las nuevas disposiciones arancelarias de Estados Unidos no representan una afectación adicional para México, ya que el país mantiene un arancel del 10% que ya se aplica en productos fuera del TEMEC. Consideró que la medida forma parte de esta política proteccionista impulsada por el gobierno del norteamericano Donald Trump. La mandataria mexicana explicó que Estados Unidos busca reducir su déficit comercial y fortalecer su industria, pero advirtió que la prosperidad de ese país no debe darse a costa de la economía mexicana. Por el contrario, sostuvo que ambas naciones se benefician en la integración de la economía regional. Y bueno, pues en este mismo sentido, usted recuerde que el Partido de Revolución Institucional hace 2 semanas, si no mal recuerdo, pues dio a conocer este tema de una posible afectación de empresas tlaxcaltecas que, bueno, pues pudieran ser afectadas por este tema del TEMEC. Dio a conocer que en los corredores industriales ubicados en Tlaxcala, incluso en el nuevo polo de desarrollo ubicado en el municipio de Huamantla, pues puede haber afectaciones por este tema del TEMEC. Ya el Partido de Revolución Institucional, bueno, pues daba a conocer que puede haber merma en la producción de productos, encarecimiento de productos, y bueno, pues esto estaría afectando al bolsillo y a la familia de miles de tlaxcaltecas. Y bueno, pues ya finalmente Sheinbaum Pardo, bueno, pues destacó la importancia para fortalecer la coordinación entre México, Estados Unidos y Canadá para competir frente al crecimiento de China. Y finalmente la mandataria confió en que las negociaciones del TEMEC permitan alcanzar mejores condiciones para la economía mexicana pese a la postura proteccionista norteamericana. Y bueno, pues nosotros nos despedimos. Le agradezco a Valeria Rosas y a Liz Tobón en los controles, en la producción y en la realización de este programa de noticias al Chile, pero sobre todo le agradezco a usted le agradezco por su atención. Muchísimas gracias, seguimos en comunicación y le recuerdo que nos siga a través de nuestras redes sociales en TikTok, YouTube, Facebook y en la página www.martinrodriguezhernandez.com. y les recuerdo que todos los miércoles a las 7:30 de la mañana el comentario puntual de Martín Rodríguez a través de Radio Huamantla. Yo me despido, soy Néstor Jiménez, a nombre de Martín Rodríguez le deseo un feliz fin de semana y le recuerdo que en la página de Facebook y en nuestras redes sociales, bueno, pues vamos a tener esta dinámica para poder obsequiar boletos dobles para el partido de los Coyotes el día de mañana en punto de las 4 de la tarde contra los Leones Negros de la UDG. El único requisito, bueno, pues que nos respondan esta pregunta: ¿qué jugador tlaxcalteca jugó en ambas escuadras, en Leones Negros y en los Coyotes de Tlaxcala? Usted nos manda respuesta en este programa o en las redes sociales y de manera automática nos ponemos en contacto con usted para hacer la entrega precisamente de este pase doble para que usted se vaya el día de mañana a disfrutar el juego de los Coyotes con su pareja, con su hijo o con quien usted decida pasar la tarde del día de mañana. Yo me despido, soy Néstor Jiménez y nos saludamos el próximo lunes en punto de la 1 de la tarde.